Buenas noches, bienvenidos a este servicio de Navidad. Esperemos que cada uno de ustedes se sienta bienvenido y podamos pasar un tiempo agradable aquí en la casa del Señor. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Se ha puesto a pensar? Hoy en día existen tantas opiniones acerca de la Navidad. Santa Claus ha tomado un papel principal de la Navidad. El árbol, los adornos, todo esto forma parte de la Navidad de hoy en día. Bueno, la música, ¿no es cierto? Hoy vemos artistas de cualquier género que están cantando canciones navideñas. Y no solamente eso, las películas. ¿Cuántas películas han visto en estos días navideñas? Si tienen la plataforma de Netflix, se van a dar cuenta que está lleno de películas navideñas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué papel tan importante toman estas cosas en la Navidad en tu vida? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué es la Navidad? Si sabemos que pues el Santa, la música, los adornos, los árboles, pues no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Es algo lindo y podemos ver la Navidad. Tenemos la iglesia con árboles, no hay ningún problema. Tenemos adornos, tenemos todo, pero eso es la Navidad. Realmente eso es la Navidad. Familias unidas, qué bonito se ven, ¿verdad? Estar aquí, familias unidas. Eso es la Navidad realmente. Y yo creo que es algo en lo cual debemos de hacernos varias preguntas nosotros. La pregunta más bien es, ¿qué es la Navidad para ti? Sabes que la palabra Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, ¿verdad? Y se celebra el nacimiento de Jesús. Pero ¿realmente le damos la importancia a lo que es la Navidad? ¿O nos seguimos todavía, nosotros como familia, como individuo, todavía seguimos pensando que la Navidad está en los centros comerciales, está en el personaje vestido, está en la fiesta familiar? ¿Qué es en sí la Navidad? Si se celebra el nacimiento de Jesús, ¿qué tienen que ver las cosas a la que le damos tanta énfasis en nuestros días? Es entonces buscar el verdadero significado de la Navidad, o sea, ¿por qué nació Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que nacer en un pesebre en una ciudad pequeña, un poco insignificante? ¿Por qué? Para poder encontrar el verdadero significado de la Navidad, debemos de entender una cosa sencilla. Es entender el propósito de Jesús en su venida. Y de una forma rápida, hermanos, quiero que analicemos algunos textos bíblicos, por favor. Y vamos a la primera carta de Juan, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 5. La primera carta de Juan. Recuerde que está el Evangelio según San Juan, pero también tenemos las cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan. Y ahí vamos a encontrar dos propósitos en el capítulo 3, en el verso 5. Dice la Escritura, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Me gusta esa palabra que aparece aquí, donde dice, y sabéis que Él apareció. La palabra aparecer que está aquí significa que Él se manifestó, que Él vino. Uno de los propósitos entonces de la venida del Señor Jesús es claro. Juan dice es claro y es quitar el pecado. Déjeme contarle por qué. Cuando en el Antiguo Testamento vemos todos los sacrificios que se hacían, solamente era cubrir el pecado. La idea de rociar la sangre, la idea de poder poner ahí en el propiciatorio todo el animal, la idea era cubrir. Pero cubrir es muy diferente a quitar. Por eso el mismo Juan, Juan, cuando vio al Señor Jesús, él mencionó lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? La diferencia es que tú puedes cubrir algo, pero el Señor Jesucristo no vino a cubrir, Él vino a quitar. Y lo hermoso, hermanos, es que en la redención que el Señor Jesucristo ofrece, y uno de los propósitos de su venida es venir a quitar el pecado de cada uno de nosotros. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros pensamos en esto, de que el Señor Jesucristo tenía un propósito claro en su venida, y ese propósito claro es empezar a trabajar con el pecado de la humanidad, porque recuerde que el pecado, como dice la Escritura, vaya conmigo por favor, ahí en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se da cuenta? La palabra pecado, hermanos, es un término un poco sencillo de entender. Tiene que ver con errar al blanco. Tiene que ver con no pegarle exactamente donde es. De ahí viene la palabra pecado. La humanidad necesitaba esto. La humanidad necesitaba que viniera alguien y poder reconciliar entre Dios y el hombre y la persona. El Señor Jesucristo dijo, yo voy. El Señor Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar para poder pagar por nuestros pecados. Dice Pablo a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El primer propósito entonces de la venida, según lo que dice aquí Juan, es que Él vino a quitar el pecado. Ese pecado que nos separa de Dios. Ese pecado que tú y yo cometemos. Ahora, la idea aquí de pecado, hermanos, que aparece aquí en este texto, no es ese pecado que cometes habitualmente un día y luego otro día. No es eso. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que tú estás viviendo de una manera que no agrada al Señor. Porque mire lo que dice el verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Varias palabras importantes. Número 1, dice, para esto apareció. La misma palabra del verso 5, y sabéis que Él apareció, que Él se manifestó, que Él vino. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa palabra deshacer, hermanos, que aparece ahí es quitar. Esa palabra deshacer que aparece ahí es destruir. La palabra tiene que ver en el original con algo que se está haciendo y que tienes que quitarlo y volverlo a hacer. No sé si me explico. La idea es no seguir haciendo eso, sino hacer algo nuevo. Y dice la Escritura que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 8 en la parte inicial dice, el que practica el pecado es del diablo. Me llama la atención esa otra palabra, diablo. ¿Sabe que diablo viene de una palabra griega que significa diabolos? Y diablo significa calumniador. Muchas versiones lo traducen de esa manera. El calumniador. Y yo siempre que analizo esta palabra, hermanos, me doy cuenta que muchas veces actúo como un diabolos. Cuando yo estoy calumniando a alguien, cuando yo no estoy hablando bien de alguien, entonces mi comportamiento viene a ser como un diabolos, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con una práctica. Tiene que ver con una práctica diaria. Tiene que ver con ese estilo de vida que uno determina vivir. Porque hermanos, usted y yo todos somos pecadores, ¿no es cierto? Algunos arrepentidos,
otros no tan arrepentidos. Algunos hermanos listos para poder entonces entender cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pero otros no, otros lo practican, otros quieren vivir ahí. Y dice que ese es otro propósito del cual vino el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios viene para deshacer, para destruir las obras del diablo. Recuerde lo que dice Juan. Dice que el diablo solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero dijo el Señor Jesús ahí, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, que sería el tercer propósito de su venida. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escuche bien, y para dar su vida en rescate ¿de cuántos? De muchos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. El verdadero significado de la venida de Jesús lo expresa cuando dice estas palabras. En este verso podemos sacar dos principios claros que van ligados. No pueden ser separados. Estos principios nos dicen el claro propósito de la venida de Jesús. El primer propósito es servir a los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El servicio debe ser desinteresado, donde el amor al prójimo debe ser mostrado. Pablo conoció muy bien esto cuando él habló acerca de la humillación del Señor Jesucristo. Y un canto que se entonaba, un himno, podemos decirlo, él lo trajo en la Escritura y él pudo extraer lo siguiente. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Fíjese lo que decía ese canto que se entonaba y que el apóstol Pablo lo plasma aquí en las Escrituras. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si terminamos ahí, diríamos, triste historia de Jesús, ¿verdad? Pero escuche, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que Pablo quería dejarnos en claro aquí es lo siguiente: la humillación trae exaltación de parte de Dios el Padre. La humillación trae exaltación por parte de Dios el Padre. Por eso el servicio es algo importante. El Señor Jesucristo no vino para ser servido. El Señor Jesucristo vino para servir. El Señor Jesucristo vino para mostrarnos a nosotros, enseñarnos cómo debe ser un servicio desinteresado, un servicio, una calidad de ese servicio. Para eso vino el Señor Jesucristo. El segundo propósito, volvemos por favor ahí a Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, y para dar su vida en rescate por mucho. Y para dar su vida en rescate por muchos. El segundo sale del primero. Dar su vida en rescate de muchos. Este era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús sabía el propósito de su venida hasta el punto de que los discípulos no entendían cuando Él expresaba lo siguiente, que el Hijo del Hombre sería entregado, muerto, pero que resucitaría
al tercer día. El segundo propósito, hermanos, tiene que ver con una determinación divina. Cuando la bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, estaban viendo sobre la salvación. El Padre determina enviar al Hijo. El Hijo decide venir a dar su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo morar en el corazón de cada uno de nosotros. El segundo propósito, dar su vida en rescate de muchos. Alguna versión que a lo mejor usted trae dice comprar, porque esa es la idea también. El Señor Jesucristo vino a pagar, vino a dar precio por nosotros, comprarnos, rescatarnos. Esa es la idea que nos dice este verso. Jesús tenía en claro, hermanos, su obra en esta tierra. Sabía que su nacimiento tenía propósitos claros. Y era por eso que en su vida luchó para llevar a cabo su plan. Por eso cuando Isaías habla del Mesías sufriente, al llegar al final de todo lo que se propuso en su vida, dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque lo que el Señor Jesús vino a hacer fue dar su vida por nosotros. Podemos sacar más propósitos de su venida. Hasta este momento hemos visto 3 propósitos: quitar nuestro pecado, deshacer, destruir las obras del diablo y el propósito de dar vida en abundancia. Porque para eso vino el Señor Jesús. Vino para dar rescate a muchos. Dar vida, vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Sabes? Tú puedes tener tus propias ideas de lo que significa la Navidad. Tú la puedes celebrar como tú quieras. A lo mejor ni la celebras. Sacaron un personaje hace mucho tiempo, ¿verdad? El Grinch. ¿Sí? El Grinch, personaje que no le gustaba la Navidad, ¿no es cierto? Y de hecho hay gente que uno ya utiliza esa palabra, ¿verdad? Y le dice, eres un Grinch, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando vemos que no pasa nada, ¿verdad? Están en la cena, no pasa nada, y es lo que nosotros decimos. Sí. Tú puedes tener tus propias ideas de lo que significa la Navidad. Pero si todo lo que piensas está fuera de Jesús, no tiene sentido. Así te la pases muy bien este día. Pero sin Jesús, escucha bien, la Navidad pierde todo sentido. Te lo vuelvo a repetir. Pero sin Jesús, la Navidad va a perder todo sentido. Estás celebrando a alguien que no nació. Estás celebrando a alguien que no reina en tu corazón. Estás celebrando a alguien que no entiendes su venida. ¿Qué podemos hacer en este día tan especial? Ubícate después del servicio. ¿Dónde vas a estar ahorita después del servicio? Vas a estar con tu familia, ¿no es cierto? Vas a estar en casa, vas a estar en casa de papás, vas a estar en casa, no sé de quién vayas a estar. Bueno, cuando estés ahí, dedícale un tiempo a Jesús. La familia es importante, los regalos son importantes, la cena es importante. Pero lo que más importa en la Navidad es el Señor Jesús. Eso es lo que más importa en la Navidad. Número 2. Agradece a Dios el Padre
que mandó a Jesús a este mundo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Recuerda que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Toma un tiempo para agradecer. Sé agradecido. Toma un tiempo para agradecer. Número 3. Comparte hoy con los tuyos el verdadero significado de la Navidad. Puedes hacerlo. Puedes compartir el día de hoy cuál es ese verdadero significado de la Navidad. Puedes darle gloria a Dios por eso. Puedes decirle a Dios, decirle a las personas lo que Dios ha hecho en tu corazón. Y número 4, recuerda, el verdadero significado de la Navidad es que Dios envió a Jesucristo a este mundo para que diera su vida por nosotros. El verdadero significado de la Navidad es que Dios envió a Jesucristo a este mundo para que diera su vida por nosotros. Creo, hermanos, que con lo dicho es suficiente para entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que podemos reflexionar el día de hoy. Gracias por la Navidad, Señor, por la Natividad, porque celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Señor, entendemos, sabemos, comprendemos que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. Lo entendemos, Señor. Pero qué hermoso es tener un día donde nosotros podemos recordar, celebrar el nacimiento de Jesús. Y no solo para recordarlo, sino también para compartirlo. Y no solo para compartirlo, Señor, sino también, Padre Santo, para que nos haga consciente de esa primera venida del Señor Jesús. Porque Él vino como el siervo sufriente. Él vino como ese siervo que Isaías lo expresó para dar la vida por nosotros. Por eso fue por nosotros que Cristo nació. Fue por nosotros que Él se entregó, que Él su vida dio. Gracias por ello, Jesús. Hoy celebramos esa venida y sabemos que vas a venir por segunda vez en gloria. Sonará la trompeta, dice tu palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Y así vendrás a reinar. Señor, esperamos tu segunda venida. Celebramos tu primera venida y esperamos tu segunda venida. Por Jesucristo oramos. Amén. Amén.